Fui infiel 1000 veces, hasta que me enamoré de la persona que más me destruyó. Me llamo Clara y durante años llevé mi nombre como una cruel ironía, porque no había nada gracioso ni amable en lo que hacía con los sentimientos de los demás. Tenía una habilidad asombrosa para mentir, era como un segundo idioma para mí, podía improvisar coartadas con una naturalidad sorprendente, sonreír mientras ocultaba mensajes, fingir llamadas de trabajo cuando en realidad me encontraba desnudándome en casa de otra persona. No me temblaban la voz, las manos, ni el alma. En realidad, no creo haber tenido alma durante mucho tiempo, era una mujer funcional, responsable. Estudié gestión y trabajaba como coordinadora de eventos para una agencia muy exigente. No fumaba, bebía con moderación, iba al gimnasio y siempre llegaba a tiempo, nadie sospechaba nada porque sabía camuflarme. Mis traiciones eran calculadas, limpias, casi quirúrgicas. Como una espía emocional, a primera vista era simpática, divertida, encantadora. Lo sabía. Lo usaba, era el tipo de mujer que siempre tenía una historia interesante que contar, que sabía mirar a los ojos justo lo suficiente para resultar íntima, sin incomodar. Tenía todo bajo control, hasta el tono con el que decía, te extraño, cuando, en realidad, no sentía absolutamente nada. Nunca me detuve a pensar en el daño que causaba, no porque no lo supiera, sino porque me lo permitía con excusas lógicas. No estoy casada, no hay hijos de por medio, no es tan grave. Lo minimizaba, y como los hombres a los que engañaba me amaban tanto, se aferraban tanto, me lo hacían fácil. No sospechaban, no me controlaban. Me creían, y eso me daba poder. Un poder egoísta. Frío, me creí invencible. Intocable. Incluso admirable, tenía un cinismo sofisticado. Una arrogancia sutil. Y aunque suene horrible decirlo, disfrutaba ser así, me hacía sentir libre. Hasta que conocí a alguien que me hizo cuestionar si esa libertad no era, en realidad, una forma disfrazada de huir. Pero para llegar a él, antes hubo muchos nombres, muchos rostros. Muchas historias. Y algunos que, sin merecerlo, llevaron las cicatrices que yo dejé por no saber amar. Martín fue el que me creyó capaz de todo. Y aún así se quedó. Lo conocí cuando tenía 26, él era 5 años mayor, médico, y poseía un tipo de seguridad tranquila que en ese momento me fascinó. No era de aquellos que te bombardean con mensajes ni te abruman con flores. Me escuchaba, me daba espacio. Era serio, sí, pero cálido. Siempre parecía tener la palabra justa para cada una de mis crisis. Empezamos a salir con ritmo lento, porque él venía de una relación larga que lo había dejado escéptico, y yo, bueno, yo fingía ser una mujer con heridas del pasado recién sanadas, lista para algo real. No era cierto. Pero él quería creerlo, y yo quería que lo creyera. Durante los primeros meses fui fiel. Y cuando digo fiel, me refiero a no acostarme con nadie más, porque pensamientos sí tuve. Tentaciones también. Pero resistí, quise intentarlo. Quise creer que podía vivir en un solo cuerpo. Pero la estabilidad empezó a apretarme, me costaba respirar en su rutina. Era demasiado correcta. Demasiado buena, me empecé a desesperar. Y entonces, en medio de una reunión con proveedores para una elegante boda en Guadalajara, conocí a Samuel. Era florista, tenía manos delicadas, una sonrisa desordenada y una forma de hablar que parecía caricia. Me elogió sin prisa. Me dijo que mis ojos parecían querer contarlo todo, pero se callaban a tiempo, y esa frase, tan ridícula como seductora, me atrapó. No pasó mucho. Una semana después, mientras Martín estaba de guardia en el hospital, Samuel y yo ya estábamos desnudos en mi sala, sin música, sin velas, solo piel y jadeos contenidos. Fue precipitado, torpe, casi adolescente. Pero me hizo sentir deseada. Me sentí viva, lo volví a ver 1 o 2 veces más. Nada formal. Solo encuentros con reloj. Martín empezó a notar que algo cambiaba. Que mi risa ya no era la misma. Que mis abrazos llegaban tarde, que me dormía dándole la espalda. Me lo preguntó un día, con los ojos apagados, ¿hay alguien más? Yo lo negué. Sin titubear, le acaricié el rostro, le dije que estaba estresada, que eran ideas suyas. Me creyó. Quiso creerme, y esa noche, mientras él me abrazaba por detrás, sintiéndose aliviado, yo pensaba en cómo escaparme al día siguiente para volver a Samuel. No sentí culpa. Lo dejé semanas después, le dije que no era él, que era yo, que necesitaba reencontrarme, que merecía algo mejor. Lo abracé mientras lloraba. Le juré que algún día entendería, nunca me escribió de nuevo. Y esa herida que dejé no me perseguía. No en ese momento, porque no era la última. Ni de lejos. Después de Martín y Samuel, todo fue más fácil, mentir ya no implicaba adrenalina, sino mecánica. Automatismo.
Lo hacía con tal precisión que me parecía natural, nunca me sentí mala persona, solo una persona diferente. Mientras mis amigas soñaban con relaciones largas, anillos y promesas, yo tejía mi propio mapa de amantes y excusas. Nicolás fue mi siguiente víctima, con él duré 6 meses. Me gustaba su elegancia, su forma pausada de hablar, su gusto refinado por los vinos. Me hacía sentir sofisticada, lo veía cada jueves. Iba a su departamento, cenábamos algo caro, hablábamos de libros que en realidad no había leído, y luego hacíamos el amor. Y mientras él dormía, yo revisaba mi celular a escondidas para planear mi cita del sábado con Valeria, sí, Valeria. Mi primera infidelidad con una mujer. Nos conocimos en un evento benéfico de la agencia, ella era fotógrafa, y no pude dejar de mirarla. Tenía una voz suave, como una promesa de secretos. Me sentía atraída de una manera diferente, más sutil, más peligrosa, empezamos a vernos en secreto. Me gustaba su piel, sus preguntas, como me observaba en silencio después del sexo, como si supiera que yo escondía una vida entera detrás de mi cuerpo. Lo peor era que ambos sabían que yo no era del todo libre, Nicolás sospechaba, Valeria intuía. Pero ninguno se iba. Me convertí en esa mujer que todos quieren retener, que todos creen que pueden cambiar. Después vinieron otros nombres, uno tras otro, Rodrigo, con su paciencia infinita, Laura, la camarera con la que coincidía todos los martes, Felipe, el profesor de guitarra que me decía que tenía manos de pianista aunque nunca toqué una nota. A todos les di una parte de mí, pero a ninguno les entregué nada verdadero, me movía entre relaciones como quien cambia de ropa, sin apego, sin consecuencias, o eso creía. Me empezaban a conocer por esa aura escurridiza, inacible. Unos se sentían atraídos por ello, otros lo intuían como un aviso, pero lo cierto es que nunca, en todos esos vínculos, encontré algo que me detuviera. Hasta que apareció él. El inesperado, el que parecía inofensivo. Hugo. Lo conocí una noche cualquiera, de esas en las que salía sin intención de nada, yo solo quería una copa de vino y escuchar música en vivo. Pero entonces entró ese hombre con su camisa arrugada y sus botas llenas de tierra. Hugo, el tipo que no encajaba con nadie y, sin embargo, se movía como si el mundo entero lo esperara a él. Lo miré. Me miró, me sonrió con esa curva imperfecta de quien no está tratando de impresionar. Y yo, la infiel de corazón blindado, sentí por primera vez que me temblaban los pies. Hugo no tenía nada de lo que yo solía buscar, no era elegante como Nicolás, ni interesante como Samuel, ni profundamente afectivo como Martín. Era rústico. Irreverente, un poco torpe para expresarse. Pero tenía una honestidad que dolía. Una forma de mirar que te sacaba la máscara sin permiso, y eso fue lo que me desarmó. Empezamos a vernos sin querer ponernos nombres. Una cita, luego otra, paseos largos por parques que no conocía. Él me enseñaba sus canciones favoritas, me hablaba de su infancia, de cómo arreglaba cosas con sus manos porque sentía que reparar lo roto le daba sentido a su vida. Me escuchaba con atención genuina, no solo asentía, preguntaba. Cuestionaba. Me hacía pensar, yo, que había armado una coraza tan gruesa, me vi abriéndome de formas insólitas. Le conté cosas que no le había dicho a nadie. Me sentía segura, no juzgaba. Lo sentía distinto. Humano, y por primera vez en mucho tiempo deseé dejar de engañar. Así que cancelé a los otros. Uno por uno, sin drama, sin excusas. Simplemente desaparecí. No me importó, tenía a Hugo. Y me bastaba. Me sorprendía a mí misma con esa decisión, no era propia de mí. No me reconocía, pero no me importaba. Era la mejor versión de mí misma, y él había sacado eso, pasaron los meses. 6. 9, un año. Vivíamos en su casa, una especie de cabaña modernizada en las afueras. Tenía plantas por todas partes, una cocina vieja pero con carácter, y un sofá donde nos pasábamos tardes enteras leyendo o viendo películas antiguas, todo era tan genuino. Yo le cocinaba. Él arreglaba cosas, me hacía el desayuno sin que se lo pidiera. Me abrazaba al despertar. Me hacía sentir amada, y sin embargo, en los últimos meses, empecé a notar detalles que no encajaban. Cambios. Pequeñeces que mi versión antigua no habría notado, pero la nueva Clara, enamorada y fiel, sí, a veces se iba a reuniones y no regresaba en horas. O apagaba el celular sin explicación. O llegaba oliendo a un perfume que no era mío, o se metía a bañar apenas cruzaba la puerta, cosa que nunca había hecho antes. Yo no quería pensar mal. Me aferraba a la idea de que era diferente, que no era como yo. Que no podía hacerlo. Me dije que era la desconfianza vieja, que era mi culpa, que estaba proyectando, que él era mejor que eso. Pero lo cierto es que ya no me besaba con la misma prisa. Ya no me miraba como antes, y aunque yo me esforzaba más, él parecía cada vez más lejos.
Algo había cambiado. Lo supe, lo sentí. Pero no sabía cómo enfrentarlo. Porque por primera vez, yo no tenía plan B. Y lo peor era que aún no sabía que el destino me tenía guardado un golpe, uno que dolía más que cualquier infidelidad que yo hubiera causado. Porque amar a la persona equivocada es peor que engañar a la correcta. No fue una escena dramática, no fue una carta anónima ni un grito en medio de la noche. Fue una notificación. Una simple notificación en mi celular. Estábamos viendo una película en el sofá. Una de esas noches cálidas que solíamos disfrutar tanto, cuando se quedó dormido con la cabeza en mi regazo. Su respiración era tranquila, su cuerpo, cálido y confiado. Y en ese momento, sin pensarlo, tomé su teléfono. No porque buscara algo, no porque sospechara de una infidelidad concreta. Lo hice con esa curiosidad silenciosa de quien no confía pero no quiere saber. Como quien tantea el filo de una herida sin atreverse a presionar. No tenía contraseña. Jamás la había tenido. Y eso me pareció, en su momento, prueba de su honestidad, pero ese día, justo esa noche, una conversación abierta en WhatsApp brillaba como una sirena roja. El nombre, Laura. Un corazón al lado, un mensaje que decía: no olvides que mañana es la cita con el fotógrafo, amor. Llevamos el mismo outfit, ¿sí? Te amo. El corazón se me salió del pecho, no por el contenido del mensaje, sino por la familiaridad. Porque esa forma de escribir, esa manera de nombrarlo, ese tono íntimo, era mío, era el mío de hace meses. Era la forma exacta en que yo le escribía cuando estaba enamorada. No quise leer más, cerré el chat. Respiré hondo. Quise despertarlo, quise gritarle. Quise romperle el teléfono en la cara. Pero lo único que hice fue acariciarle el cuello, suavemente, como si fuera una madre consolando a un niño dormido, y por dentro, me rompía. La ironía me golpeó de inmediato. Yo, la experta en dobles vidas, yo, la que había destruido corazones con mentiras dulces. Yo, la que había jugado con la confianza de tantos, ahora, víctima del mismo juego. La ironía era tan perfecta que dolía como una burla cósmica. Esa noche no dormí. Él, en cambio, roncaba apaciblemente. Yo caminé por la casa en silencio, escuchando mis pensamientos, recordando cada detalle que ignoré, sus duchas repentinas, sus ausencias sin explicación, los días que decía ir al dentista y volvía con marcas en el cuello. Las conversaciones en voz baja en el balcón, los fines de semana en los que ayudaba a un amigo a pintar su casa. Laura era solo una. La primera que descubrí, la puerta de entrada al infierno. Al día siguiente fingí normalidad. Pero por dentro, mi mundo se había torcido, no quería hacer lo que solía hacer. No quería vengarme, buscar otro amante, jugar al juego de las máscaras. Quería respuestas, quería saber la verdad. Así que esperé. Esperé a que se fuera al trabajo, y entonces, como una detective desarmada, busqué más, su computadora, su correo, su álbum de fotos. Y allí estaban, fotos con Sofía, en una playa que yo nunca conocí. Capturas con Carla, abrazados frente a un mural que decía para siempre tú y yo, mensajes con Renata, incluso uno que decía, ya casi puedo dejar a Clara. Solo dame tiempo. No eran aventuras, no eran deslices. Eran relaciones paralelas. Amores construidos con paciencia, historias tejidas con mentiras. Y yo, en medio. Amando al impostor, al artista de las duplicidades. Al hombre que me enseñó a amar para luego mostrarme lo que se siente perder la dignidad. La confrontación no fue una escena digna de película, no hubo lluvia, ni discusiones en la calle, ni platos rotos. Solo una sala silenciosa, 2 tazas de café que nadie tocó, y un hombre que evitaba mirarme a los ojos. ¿Quiénes son Laura, Sofía, Carla y Renata? Le pregunté sin titubear, mostrándole el celular. Él no respondió. Solo bajó la mirada. Me dolió más su silencio que cualquier excusa que hubiera inventado. Cuando al fin habló, su voz era baja, como la de un niño atrapado en una mentira vieja. Y no sé qué decirte, Clara. Te juro que a ti te amo, pero... Esa palabra, pero... ¿Cómo la odié? Porque todo lo que decía antes de ella perdía valor. Me confesó todo entre susurros, que ninguna sabía de la otra. Que cada historia nació en un momento diferente. Que se sintió vivo con cada una, que le gustaba sentirse necesitado, amado, importante. Que era adicto a esa sensación. Yo lo escuché en silencio, porque entendía cada palabra. No lo justificaba, pero lo entendía. Porque, en el fondo, él era lo que yo había sido, un espejo cruel. El castigo perfecto. ¿Y si alguna de ellas te descubre? Pregunté casi sin voz. Laura ya lo sabe, dijo. Y entonces, como si soltara una bomba, nos vamos a casar. Todo el aire se me fue del cuerpo,
¿casarse? Esa palabra que yo nunca había querido, pero que con él había empezado a desear en secreto. Ese sueño al que yo había llegado tarde, pero que aún guardaba con ternura. Ella. ¿La otra? ¿La que mandaba mensajes con corazones y outfits combinados? Sí, ella. Me levanté. Tomé mi bolso, no lloré. No grité. Solo me fui, porque ya no había nada que decir. Volví a un departamento vacío. A una cama fría, a mi reflejo en el espejo. Pero esta vez no era la Clara del pasado. No era la infiel risueña, la que se sentía invencible, era una mujer rota, sí, pero también despierta. Una mujer que había probado el filo de su propio veneno y sobrevivió. Desde ese día no volví a amar igual, ni a mentir igual. No sé si Hugo sigue con Laura. No quise saber, no lo busqué más. Cerré mi mundo, pero abrí los ojos. Porque enamorarme de la persona equivocada fue lo que, finalmente, me enseñó quién era yo realmente, y aunque dolió como nunca, fue la única forma de que entendiera que jugar con corazones, propios o ajenos, siempre, siempre tiene un precio. Y el mío fue enamorarme demasiado tarde.